Querido y amado Dios, para ti la honra, la gloria y toda mi gratitud y la alabanza, Señor. En este momento, Señor, imploro tu bendición, porque tú mereces, Señor, toda exaltación y la verdadera adoración, como manda tú en tu palabra, Señor, que bendices a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, Señor, que en muchos lugares del mundo, sobre todo en Europa occidental, ya han entrado en tu reposo en el día sagrado, en el día que tú asignaste desde la creación, donde tú lo enmarcaste como recordativo de que tú eres el creador, el dador de la vida. Imploro que este tema que tú pones en mis manos permite sea compartido con tu bendición y aprobación, y que sea de gran bendición para las personas que lo van a escuchar, y aún de crecimiento y fortalecimiento para nosotros que deseamos en lo posible cumplir fielmente con tu palabra, en especial con tus mandatos, Señor, los principios divinos con los cuales se rige el cielo. Pido tu bendición para las personas que lo van a escuchar, Padre amado. Y para ti toda la honra y la gloria. Por los méritos de mi Señor lo pido agradeciéndote todo. Amén. Hay un tema interesante, el cual va creciendo poco a poco, viendo los días en los cuales estamos. Estamos ya, según la profecía bíblica, en los últimos tiempos, y la palabra de Dios manifiesta de que el objetivo principal es la adoración. El problema es que aquí la mayoría de los seres humanos tienen en cuenta a Dios para lo bueno y para lo malo. Nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, grande en misericordia y en verdad. Y Él ha dejado un estatus en su palabra, es tan celoso de su palabra que la escribió con su propio dedo. Y es los santos preceptos o la ley de Dios, los 10 mandamientos. La mayoría del mundo cristiano guarda el domingo. Y hay un pequeño remanente que es observador del santo sábado, del día que Dios enmarcó desde la creación. Bendecido y santificado, dice en Génesis 2:3. Entonces, para poner un poquito esto en claro, y que este va a ser el punto fundamental para el fin de los tiempos en los cuales estamos viviendo, y que poco a poco se va acercando esta confrontación. Entonces me gustaría que los que van a escuchar este tema tengan papel y lápiz o el sagrado libro y tomen atenta nota de los textos que voy a relatar, para que no sea la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios la que sea transmitida a cada uno de ustedes. Este tema es muy importante porque hoy en día, aunque hay más de 33,000 denominaciones religiosas, al final de los tiempos quedarán dos. Aún hay, oyéndole de otra manera, hoy en día hay dos. Unos viven como quieren y guardan el día que quieren y alaban a Dios el día según ellos les parece que está correcto. Pero no es lo que a mí me parece que está correcto, es lo que Dios dice en su palabra. Y un grupito pequeño que en lo posible procuramos hacer la voluntad de Dios, y es observar su santo sábado, como lo dice en Éxodo 20, y como lo dice en Ezequiel 20, 12, 20, como lo dice en Éxodo 31, como lo dice Marcos 2, 27, 28, Mateo 12, 8, Hechos 13, 42. Bueno, en fin, sin más preámbulos, quiero en el nombre del Señor que presten atenta nota, porque esto es muy importante. Porque hay personas que hablan muy bonito, pero tristemente no es la verdad la que están profesando, no es la verdad que están predicando. Y las personas, a mí me gusta mucho compartir la Biblia y hacer obra misionera, y lo primero que le dicen a uno es que hay muchas denominaciones religiosas, a esto, lo otro. Entonces, si una sola es la Biblia y hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Ese es el problema, que ustedes, muchos, no prestan oído a lo que dice la Biblia, sino que se conforman con lo que les dicen. Yo no vengo a presentar mi verdad, vengo a presentarles la verdad, y los mando a que lean las escrituras. Digo, yo baso mi vida en lo que dice la escritura.
Y es que sí, es que hay muchas iglesias. Le dije, pero entonces busque una iglesia que en lo posible predique lo que dice la Biblia. Y no solamente que predique, que procure en lo posible vivir conforme a lo que dice la Biblia. Y la encontrará, tenga la plena seguridad. El problema es que muchos se basan en las iglesias que son llenas y desprecian las iglesias que tienen poquita gente. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo fiel de Dios siempre ha sido una gran minoría. Vamos a empezar este importante tema que es trascendental para los tiempos en los cuales estamos viviendo. El título es ¿sábado o domingo? Sábado o domingo. Y vamos a escuchar, o les voy a relatar aquí que es interesante este tema, porque yo sé que hay personas sinceras buscando la verdad de Dios. Y la única verdad de Dios se encuentra en su sagrado libro. La Biblia se expresa solita, la Biblia se interpreta sola, no necesita intérprete. La cuestión aquí es, yo debo acercarme a la Biblia con reverencia y respeto porque es la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro, es el libro de los libros. Por lo tanto, yo al abrirlo, debo pedir la bendición del cielo para que me ayude a entender qué quiere Dios de mí o qué me está diciendo Dios en su palabra. Dice lo siguiente: a veces las cosas son diferentes de lo que aparentan o a primera vista. Allí tenemos, por ejemplo, las ilusiones ópticas. Un libro de relatos, de aventuras, cuentos que ciertas áreas del desierto estaban marcados con postes para que los viajeros y las caravanas no se perdieran. Sin embargo, había fascinerosos que se dedicaban a desplazar las señales. ¡Qué interesante! Así los viajeros seguían aquellas falsas pistas. Cuando ya estaban exhaustos y perplejos, los ladrones que habían desplazado los postes los atacaban y les robaban todos sus bienes. Habían sido engañados. Qué interesante relato. ¿Y cuántos hoy están siendo engañados? Mi querido amigo, en el amor del Señor, te animo a que leas la Santa Biblia, las Escrituras. Por eso toma atenta nota de los textos que van a ser relatados aquí, porque esto es muy importante, porque está hablando de una señal. La Biblia dice, Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando uno tiene buena lumbre y va por un camino oscuro, esa lumbre te conduce por camino seguro, te lleva a puerto seguro. Y si yo por lo menos creo que esta Biblia es la palabra de Dios que me muestra el camino correcto y que ese camino me lleva a puerto seguro, me lleva a la victoria. La mayoría de los cristianos observan el domingo, pero la Biblia dice que el sábado es el día de reposo indicado por Dios. Vamos a mirar aquí, primer argumento a favor de la observancia del domingo. Vamos a ver qué nos dice. Los 10 mandamientos dicen: santificarás el día de reposo. Para Dios todos los días son iguales. No es que lo diga la Biblia, son los argumentos que utilizan las organizaciones para decir lo que ellos quieren que el pueblo escuche. Y esto no es la razón. Estos son argumentos equivocados. El día del Señor mencionado en las Escrituras es el domingo. El calendario ha sido cambiado. No sabemos cuál es el día sábado bíblico. Observamos el domingo para celebrar el día de la resurrección de Cristo. La ley ha sido abolida y, por consiguiente, también el mandamiento referente al sábado. La iglesia primitiva celebraba el domingo. El domingo es un legado de la tradición de la iglesia. Esto es el argumento que utiliza la mayoría del mundo cristiano hoy en día. Ahora vamos
al segundo argumento. Dice, argumentos revisados. Vamos a ver qué nos dice este tema que es súper importante. Vamos a leerlo. Primero, los 10 mandamientos dicen, santificarás el día de reposo. Esta frase no aparece así en las escrituras. El cuarto mandamiento está formulado con otras palabras que especifican que el día de reposo es el sábado, es decir, el séptimo día y ningún otro día. Vamos a leerlo en la Santa Escritura. Los invito, les animo a abrir el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque es la palabra de Dios la que este servidor comparte. Dice así: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren qué interesante, es la palabra de Dios. No son palabras de un hombre, es palabra de Dios. La frase en cuestión solo se encuentra en los catecismos, o sea, los argumentos anteriores que les relataba. Segundo punto, para Dios todos los días son iguales, dice la gente. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si ese fuera el caso, ¿no nos habría dado Dios el cuarto mandamiento? Jesús observó el sábado y nos enseñó el modo correcto de santificarlo. Vamos a ver qué nos dice Lucas 4:16. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas 4:16. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Sinagoga es la iglesia. Qué interesante, Cristo Jesús dándonos ejemplos dónde debemos ir los sábados. Vamos a ver en otra sección. Marcos 2:23 al 28. Vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos 2:23 al 28. Marcos 2:23 al 28 dice lo siguiente: y aconteció que pasando él por los sembrados un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no es lícito? Y él dijo, Cristo Jesús les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él andaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en los días de Abiatar el sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y dio aún a los que con él estaban. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Vio? El sábado es el sábado del Señor. No es lo que diga el mundo, no es lo que diga la mayoría. Es lo que dice Jehová en su palabra. ¿Por qué habrían observado Jesús y los cristianos el sábado si era un día que no tenía importancia? Mateo 24:20. Vamos a ver. Abrir la Biblia es maravilloso y escuchar la palabra de Dios mucho más grato todavía. 24:20 de Mateo dice: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Aquí está refiriéndose el Señor Jesucristo a los últimos días, cuando van a haber persecuciones por aquellos que obedecen la santa palabra de Dios, los que guardan sus mandamientos. Aquí está refiriéndose inicialmente
cuando la destrucción de Jerusalén, cuando Jerusalén iba a ser destruida por el poder romano. Pero se proyecta, cuando uno lee el texto, se proyecta al futuro, hacia muy pronto va a suceder esto, que también el pueblo que obedece la palabra de Dios y guarda sus mandamientos, también van a pasar por los mismos oprobios, por los mismos problemas. Seguimos. Como el día de la independencia de los Estados Unidos no se puede cambiar del 4 de julio a otra fecha sin afectar su significado, tampoco se puede desplazar el descanso del sábado del séptimo día al domingo sin consecuencias. La Biblia es muy clara y Cristo Jesús fue muy claro. Muchos hoy en día dicen: yo amo a Cristo, yo amo al Señor. Y ya hay veces que me paso de atrás y digo: ¿y si amas a Cristo y amas a Dios, obedeces sus mandamientos? Porque la cuestión es muy sencilla. Si amamos a Dios, dice Él mismo en su palabra, en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesucristo no iba con componendas ni rodeos. Era claro en su palabra. Punto 3. Otro argumento equivocado. El día del Señor mencionado en las Escrituras es el domingo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La expresión día del Señor aparece en Apocalipsis 1:10. Un único término griego describe ese día como algo perteneciente exclusivamente al Señor. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 20:10. Vamos al Antiguo Testamento nuevamente. Éxodo 20:10 dice lo siguiente: pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. Ah, qué interesante. Ahí no está diciendo que es de los hombres, de Jehová tu Dios. O sea que Dios es el dueño de ese día. Y Él lo apartó para que yo pueda estar en comunión con Él. Que vaya y deposite todas mis cuitas, mis pecados, mis tristezas, mis agobios, todo, porque la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Descansar en el sábado como Dios manda es una gran bendición. Una expresión similar, traducida como Día del Señor, se describe en el libro, se describe en el día del juicio. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 3:10. Al Nuevo Testamento vamos ahora. 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ah, qué interesante. Otra vez, día del Señor. No es el día mío, ni el día del Evangelio Popular, ni el día del poder papal. No, dice día del Señor. Vamos a ver qué nos dice el libro de Joel 2:1. Joel 2:1. Vamos al Antiguo Testamento. Joel 2:1. El libro de Joel 2:1, vamos a ver qué nos dice el libro de Joel 2:1 y versículo 11, dice así: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ah, el día de Jehová. No el día mío, es el día del Señor. Y el versículo 11 dice: y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Está hablando de un juicio. Esta misma palabra se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. Dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Todo el que hace maldad o vive en iniquidad, cuando vea los santos juicios de Dios, temblará. Dirá como dijo el Señor Jesucristo: les dirá las rocas que caigan sobre ellos. La palabra de Dios es muy clara y esto es hoy en día
es trascendental que lo tengamos en cuenta, porque no es lo que el mundo diga, es lo que Dios dice en su palabra. Les animo a que no se queden con lo que este servidor les dice. Escudriñen las Biblias, lean la Biblia. Pero solo el sábado es llamado por Dios mi santo día. Isaías 58:13. Vamos de nuevo al Antiguo Testamento. A ver qué nos dice Isaías 58:13. Dice lo siguiente. Mira lo que dice. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Mire, en mi día santo. Y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Mi día sábado, mi día santo, es el día de Dios. Jesús se llamó a sí mismo Señor del sábado. Esto hace poco lo leímos en Marcos 2:28. Juan llama al domingo el primer día de la semana. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 20 versículo 1. Juan 21, vamos al Nuevo Testamento. Juan 21. Juan 21 dice lo siguiente. Y el primer día de la semana, de mañana siendo aún oscuro. Qué interesante. Y el primer día de la semana. Ahora el versículo 19. Y el mismo día al anochecer, siendo el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio les dijo: paz a vosotros. Dice primer día de la semana. No fue hasta el siglo II después de Cristo cuando la expresión Día del Señor empezó a ser usada por los padres de la iglesia en Roma para referirse al domingo. Ahora vamos con el cuarto punto. El calendario ha sido cambiado. No sabemos qué día es el día sábado bíblico. James Robertson, del Observatorio Naval de los Estados Unidos, escribió en 1932 lo siguiente: hemos tenido ocasión de investigar los resultados del trabajo de los especialistas en cronología y nunca hemos encontrado a ninguno que tuviese la más ligera duda sobre la continuidad del ciclo semanal antes de la era cristiana. No ha habido ningún cambio en nuestro calendario en los siglos pasados que afectase de alguna manera al ciclo semanal. Cuando el Papa Gregorio XIII cambió el calendario juliano por el gregoriano, el cambio no afectó el orden de los días de la semana. En 1582, el jueves 4 de octubre fue seguido por el viernes 15 de octubre. En caso de que el ciclo semanal hubiese sido alterado antes de Cristo, es de suponer que Jesús habría dicho a sus contemporáneos qué día de la semana era el sábado verdadero. No podemos basarnos en argumentaciones de hombres, es lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es fiel, veraz y eficaz. Pero tenemos que creer lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre. Quinto argumento del mundo popular. Observamos el domingo para celebrar el día de la resurrección de Cristo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con referente a este tema. Ni antes ni después de su resurrección Jesús ordenó que se observase el domingo en memoria de su resurrección. Sus últimas palabras antes de su ascensión en Mateo 28,
Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 al 21 expresan lo que sucedió el día de la crucifixión. Descansó en sábado y el primer día de la semana resucitó. No le leo los textos porque es bastante extenso, pero les animo a que lean estos capítulos. Capítulo 28, sus últimas palabras, los últimos textos bíblicos, los últimos versículos. Lo mismo en Marcos 16, lo mismo en Lucas 24 y Juan 20 y 21. Vamos a ver. Sin embargo, Jesús esperaba que sus discípulos observasen el sábado en el futuro. Mateo 24:20, ya lo leímos, dice: mirad que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día sábado, porque sabe que en el futuro su pueblo, el que va a ser fiel a su palabra, sufrirá persecución. Eso dice 2 Mateo 3:12. Todo el que quiera vivir piamente, o sea, conforme a la palabra de Dios, sufrirá persecución. Entonces nos dice que pidamos a Dios para que la oída no sea ni en invierno ni en sábado. En invierno, ¿por qué? Porque el camino va a ser muy fastidioso, muy molesto para caminar, para correr, para huir. Y en día de sábado, muy sencillo, porque van a estar las iglesias llenas de los verdaderos adoradores, y allí van a aprovechar los acechadores de maldad para hacer iniquidad con el pueblo de Dios, o sea, para hacer sus fechorías. Para conmemorar la resurrección de Cristo no tenemos un día, sino los ritos del bautismo y de la Santa Cena. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, capítulo 3 al 6. Romanos 6, 3 al 6. Romanos 6, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 6, 3 al 6. Romanos 6, 3 al 6 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirviésemos más al pecado. Está hablando de los ritos y de las ceremonias en los cuales recordamos al Señor. Ahora Colosenses 2:12. Libro de Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice la Biblia así: sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es la forma de recordar la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto
todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es lo que ha dejado el Señor en su palabra. Los pasos a seguir, no, vuelvo y digo, y perdone que sea tan incisivo en estas cosas, no es lo que el mundo diga, ni lo que la gente diga, es lo que Dios dice en su palabra. Jesús, Señor del sábado, Marcos 2:28, es el creador y quien ha instituido el día santo. Colosenses 1:15 y 16. Vamos nuevamente a Colosenses 1:15 y 16. Colosenses 1:15 y 16 dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Por eso es importante obedecer lo que Dios manda en su palabra. Solo él tiene autoridad para cambiar o abolir el mandamiento relativo al sábado. En ninguna parte de las Escrituras hay constancia de que haya hecho algo o que haya hecho algún cambio. En ninguna parte de la Biblia aparece ninguna estipulación sobre este asunto. Sexto punto, el argumento de la gente. La ley ha sido abolida y, por consiguiente, también el mandamiento referente al sábado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Los cristianos en general observamos más o menos los 10 mandamientos. El problema es que muchos toman la libertad de excluir el cuarto mandamiento, declarando que se trata de una prescripción de naturaleza ceremonial. Pero resulta que el mandamiento relativo al sábado no forma parte de la ley ceremonial, ya que es una conmemoración de la creación y la liberación de Egipto. Jesús no transgredió nunca el mandamiento del sábado. Juan 8:46. Vamos a ver. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 46. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿y quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Interesante pregunta. Interesante pregunta. Les invito a leer estos textos con detenimiento en casa y con oración, y ya verás lo que Dios te revela en su palabra. Que la mayoría está equivocada. De lo contrario habría sido apedreado, porque era una ley de Moisés, apedrear a los que no obedecían. Vamos a leerlo. Números 15:32. Antiguo Testamento. Libro de Números 15:32. 15:32 de Números. Vamos a ver qué dice la Biblia. Esto me encanta, esto está bueno. 15:32 al 36. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día sábado. Escuchen, presten atención a esto y tengan atenta nota y leanlo en sus Biblias. Vuelvo a leer. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día sábado. Y los que la hallaron recogiendo leña, le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo con piedras toda la congregación fuera del campamento. Si Cristo Jesús hubiera pisoteado o hubiera
pasado por alto esta ley, hubiera sido apedreado, según la palabra de Dios. En su Sermón del Monte, Jesús explicó la intención real de la ley de Dios. Vamos a leerlo en Mateo 5:17. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Mateo 5:17. Es interesante estos textos. Aquí la cuestión es la adoración, la verdadera adoración. Porque el enemigo de Dios quiere que la adoración que merece el Rey del Cielo, Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, sea asignada a Él. Por eso, la batalla en estos 2 días es obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios te promete vida eterna. El enemigo no te ofrece nada. Si tú te fijas en todos los relatos de la Escritura, a los desobedientes no les pasa nada bueno. Van a camino de perdición. Pero Cristo Jesús dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vida eterna en Cristo Jesús, el crucificado y resucitado, nuestro divino Maestro. Mire lo que dice Mateo 5:17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué interesante, esto es palabra de Cristo Jesús, palabra de Dios. El versículo 20 también dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira qué interesante, está diciendo que nuestra justicia tiene que ser mayor, o sea, no mi propia justicia, sino que si yo vivo con la justicia de Cristo Jesús, heredaré el reino de los cielos. Y esto es para todos aquellos que acepten a Cristo Jesús y obedezcan sus mandamientos. Él dice en su palabra: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él nos dio ejemplo, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Aunque la Biblia reconoce otras leyes, los 10 mandamientos siguen estando en vigor. Romanos 7, 7 y 12, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Romanos 7, vamos a ver. Romanos 7, versículos 7 y 12 dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, al contrario. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y el versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es buena, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es el espejo que me muestra cuán pecador yo soy y me dice dónde está el remedio: Jesucristo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Libro de Santiago, capítulo 2. Santiago 2 dice lo siguiente, vamos a ver. Santiago 2, 10 al 13 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendieron un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia,
y la misericordia se gloría contra el juicio. Si yo vivo conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios en mi diario vivir, no tengo ningún problema, porque estoy viviendo en libertad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto, pero este pacto se basa en los pactos del Antiguo Testamento e incluye la internalización y no la derogación de la ley divina. Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 dice lo siguiente: ¿no es este el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, si yo hago la voluntad de Dios y hago lo que Dios dice en su palabra, soy llamado hijo de Dios. Y si no me creen, vayan, lean. Les invito a leer en el amor del Señor Juan 1:14. Daniel predijo que un poder religioso intentaría cambiar los tiempos y la ley. Qué interesante. Este punto es trascendental y que lo tengamos en cuenta y lo estudiemos en oración. Este texto. Mire qué interesante. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Bueno, voy a leer la segunda parte porque la segunda parte es interesante. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Palabra de Dios. No sigo porque es mucho lo que hay que decir ahí. Sobre ese texto 7:25 hay mucho que hablar. Les animo a que ustedes mismos a través de sus propias Biblias lean este texto y mediten y reflexionen en él y busquen las características del poder a los cuales se refiere este texto. Séptimo argumento. La iglesia primitiva celebraba el domingo. Se han encontrado indicios de que algunos cristianos observaban el domingo a mediados del siglo II después de Cristo, pero no en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Juan 20, 19 y 26. Nuevamente al Nuevo Testamento. Juan 20, 19 y 26. 20, 19 y 26 dice: y el mismo día al anochecer, siendo el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio les dijo: paz a vosotros. Y el versículo 26 dice: y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús estando las puertas cerradas y poniéndose en medio dijo: paz a vosotros. Primer día de la semana. Ahí no menciona ni día séptimo ni día sábado, es primer día de la semana. No todas las reuniones de los discípulos eran servicios de culto. Los discípulos se escondían por miedo a sus enemigos, o sea, a los que los iban a perseguir por hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Hechos 20. 7, 8 y 11. 20, 7, 8 y 11. Dice: y el primer día de la semana. Voy a leer las primeras partes nomás. Y el primer día de la semana. Y cuando subió otra vez y hubo partido el pan y comido, habló largamente hasta el
alba. Y así partió. Está hablando de las reuniones que tenía el apóstol Pablo en los días sábado. Ahora el versículo 11, ve el 8. Perdón, el 11, sí. Y cuando subió otra vez y hubo partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y partió. El versículo 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Allí el apóstol Pablo estaba reunido porque al siguiente día partía para Atenas, iba de viaje. Estaba haciendo una reunión de despedida. No habla de día sábado, habla de primer día de la semana. Vamos a ver qué nos dice el relato. Aquí tenemos una reunión de despedida. Según la manera de contar el tiempo judío, el día empieza y termina con la puesta de sol, según Levíticos 23:32. Si se sigue aquí el modo judío de contar los días, la reunión se alarga hasta la noche del día sábado. Y Pablo estaba preparándose para viajar el día siguiente, domingo. Según la manera de contar romano, el día empieza y termina a medianoche. Si ese fuese el método usado aquí, sería domingo por la noche y la partición del pan tendría lugar el lunes. Ninguna opción apoya la santificación del domingo. Por otra parte, hasta el día de hoy, las iglesias suelen tener reuniones en otros días de la semana sin que eso signifique que santifican ese día. Vamos a ver qué dice Hechos 2:46. Hechos 2:46. 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Primera de Corintios 16:2. El dinero tenía que ser apartado en casa. Aquí no se habla de servicio de culto. En Colosenses 2:16 también habla del sábado, pero esto ya de otra forma diferente, sábados ceremoniales. Esto es un tema también largo y extenso, pero va a dar un pequeño énfasis en esto. Dice: el texto ha de ser comprendido en su contexto, que trata de diferentes herejías que se hacían en los tiempos de los discípulos, que seguían haciendo las ceremonias aún siendo ya abolidas por la muerte de Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Colosenses 2:8, 2:18 y 20 al 23. Esto hay que leerlo muy detenidamente y en oración para entender y comprender lo que Dios dice en su palabra. Puede que el sábado mencionado en el versículo 16 fuese observado de modo equivocado, o que Pablo tuviera en mente los sábados ceremoniales. Esto lo encontramos en Levíticos 23, 26 al 32, que prefiguraban el plan de salvación cumplido en el ministerio de Cristo Jesús. Octavo argumento del mundo, o de la mayoría de los cristianos: el domingo es un legado de la tradición de la iglesia. El verdadero cristiano no tiene por qué vivir bajo tradiciones y legados. Tiene que vivir por un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Isaías 8:20. Vamos a ver. El sol ha sido adorado desde tiempos muy remotos. En el Imperio Romano también se veneraba el invicto dios Sol, Deus Sol, Invictus. En el año 321, el emperador Constantino promulgó la primera ley dominical oficial. Pero, entonces, ya hacía tiempo que un gran número de cristianos observaban el domingo. A veces, además del sábado, las razones de la observancia del domingo incluyen, sin duda, el deseo de diferenciarse de los judíos y el de facilitar a los gentiles
su conversión al cristianismo. Solo a partir del año 321 empieza a observarse el domingo, primero por obligación de la ley civil y, más tarde, también por precepto religioso. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Sin embargo, Jesús rechaza todas las tradiciones que se oponen a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice Mateo 15, 3, 9 y 14. Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15, versículos 3, 9 y 14. 3, 9 y 14 dice: Pero él respondió y les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es interesante. Versículo 9. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que está enseñando la mayoría del pueblo cristiano hoy. Mandamientos de hombres, mas no lo que dice la palabra de Dios. Y mucha gente está siendo engañada porque no leen la Biblia. Se quedan solamente con lo que escuchan. Quiero hacer un alto aquí y quiero dirigirme al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, que dice lo siguiente. Esto es un principio que deberíamos de aplicar todos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no solamente escuchaban, escudriñaban para no ser engañados. Hoy en día la gente está siendo engañada porque tiene mucha pereza. Se quedan nada más con lo que les dicen. Hay que escudriñar la Biblia. Hay que leerla. La Biblia se interpreta solita. No necesita intérprete. Ahora, versículo 14 del Mateo 15. Vamos nuevamente a Mateo. Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay un texto por acá que me gustaría compartirlo. Mire lo que dice. Y esto está pasando hoy en día. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando yo no hago la voluntad de Dios y vivo obedeciendo sus santos preceptos, no estoy en comunión con Dios. Estoy lejos de Él, aunque esté en la iglesia. Tercer argumento: el sábado de Dios y nosotros. A causa de su amor, Dios nos ha dado el sábado para bendecirnos abundantemente. Jesús observó ese día. Pedro nos invita a seguir las huellas de Cristo. Esto lo encontramos en 1 Pedro 2:21. Jesús es nuestro Salvador y nuestro ejemplo. Decidamos seguirlo y guardar el día que Él mismo guardó. Terminaré esta pequeña reflexión con el texto que se encuentra. Primero leeré Isaías 56:2. Isaías 56:2. Dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y terminaré con el texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. Una promesa que Dios hace aquí. Es muy interesante, es delicioso en lo posible obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice así: y les di también mis días sábados
para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Cuando yo voy en espíritu y en verdad a alabar a Dios en su día, Él me bendice y me santifica. Miren lo que dice el versículo 20. Y santificad mis días sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mis apreciados hermanos, hermanas, amigos y oyentes, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. El día de salvación es hoy. El ayer ya pasó. El mañana es incierto. Te invito muy cordialmente en el amor de Cristo Jesús, el crucificado y resucitado, para que entregues su vida al Señor, al Rey de Gloria, Cristo Jesús, nuestro Salvador, mi Salvador. Que tengas un buen día de Santo Sábado y te goces haciendo la voluntad de Dios. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.